Hoy tenemos un estudio, hemos decidido, hemos querido comenzar a compartir los diferentes libros de la Biblia, y hoy vamos a estar compartiendo el Evangelio de Mateo. Desde luego no vamos a compartir, no vamos a poder hacer un estudio muy extensivo de cada libro. De hecho, hoy vamos a hacer una primera parte nada más del Evangelio de Mateo y verle la importancia de este evangelio. Vamos primero a tomar un momentito para ver quién fue Mateo, una parte histórica de este libro, muy ligeramente. Sabemos por la palabra que Mateo fue uno de los apóstoles de Jesús y que él fue un recaudador de impuestos, un publicano que se llamaba en ese momento, y fue llamado por Cristo Jesús estando en la mesa o donde estaba él recogiendo los impuestos. Cristo vino y lo llamó al ministerio, lo llamó a seguirlo a él. Probablemente eh, este libro se escribió en el año 60 después de Cristo, y recordemos que Mateo pues fue un seguidor del Señor. El tiempo del ministerio de Cristo, Mateo fue uno de esos seguidores. Y es un, un testigo ocular, un testigo eh, que anduvo ahí viendo todas las cosas que ocurrieron, y Mateo pues escribe de todo esto. Eh, son varios, Juan fue otro, pero eso lo vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Pero de los apóstoles, Mateo fue uno, y yo creo que es muy importante lo que está escrito en este libro de Mateo. Son 28 capítulos y empieza con la genealogía de Jesucristo. Y yo estaba viendo la genealogía, el orden de descendencia hasta llegar a Jesucristo, y cómo Mateo pudo hacer esto. En este tiempo podemos hacer un árbol genealógico de la familia y tenemos muchos recursos eh, en internet, o en los registros que hay en los archivos, en qué sé yo, para ir a buscar los descendientes de la familia. Pero en ese tiempo yo me puse a pensar y me dio un sentido diferente de lo que es la genealogía de Jesucristo. Quizá hemos leído Mateo 1 y nos parece muy aburrido. Un nombre y tal engendró al otro y engendró aquí. Pero cuando nos ponemos a pensar esa genealogía de Jesucristo, yo creo que Mateo hizo esto con la importancia que lo vio en ese momento. Y quizá, repito, lo vemos quizá aburrido para nosotros. Un nombre tras otro nombre hasta llegar a Jesucristo. Y Mateo empieza con Abraham hasta llegar a Jesucristo. Y, y me estaba deteniendo yo en varias partes de la genealogía. Por ejemplo, ¿qué pasó con Judá, que fue la tribu que el Señor escogió para que de ahí viniera esa genealogía, de la tribu de Judá? ¿Qué pasó con Judá y Tamar, donde viene esa genealogía? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Qué pasó al llegar a, No. a Obed, que fue el hijo de Ruth y Boz, que de ahí viene ah, David? Fueron los abuelos de David. Y cuando yo me puse a ver esta genealogía, es algo importante. Probablemente ustedes, cuando vuelvan a leer Mateo 1, veámoslo con esta perspectiva. ¿De qué pasó más allá? ¿Qué pasó, repito, con Judá? ¿Qué pasó con Boz y Ruth? Con todos los que están ahí.
en esta genealogía. Es muy importante todo esto. Y por eso yo creo que Mateo incluyó esta genealogía y es el único de los apóstoles, el único de los evangelios que presenta la genealogía de Jesucristo. Eh, Repito, la próxima vez que ustedes lean Mateo 1, veámoslo con una perspectiva diferente, con un sentimiento diferente, con algo que no está ahí simplemente por estar, que si está ahí en la Biblia, tiene su importancia. No lo leamos seguido, vámonos atrás a Génesis o donde sea para ver quiénes eran estos personajes, quiénes eran todos estos. Esta parte es muy importante para que todos nosotros podamos ver realmente lo que Mateo está escribiendo aquí, al principio de Mateo 1. Mateo fue un estudioso de las Escrituras. Tiene que haberlo de esta manera. Tiene que haberse ido a las Escrituras y comenzar a ver esta genealogía. Y fue un estudioso como no hubo otro. Mateo usa unas 135 referencias del Antiguo Testamento. En citas directas y menciones del Antiguo Testamento, repito, él usa unas 135 menciones o referencias del Antiguo Testamento. Es un hombre meticuloso, él fue un cobrador de impuestos, un publicano. Él tenía una mente muy exacta, muy brillante. Y por eso estamos recibiendo esta genealogía, estamos recibiendo este evangelio que Mateo escribió. Mateo es el único que habla acerca de lo que llamamos nosotros los reyes magos. No aparece en ningún otro de los evangelios. Y repito, en esa brillantez de Mateo de, de saber que el pueblo estuvo en Babilonia y que ahí probablemente fue donde hubo profecías de Jesucristo, que estos reyes magos sabían que venían de esa parte de Oriente buscando al Señor. Y todo esto lo escribe Mateo acá. Mateo habla del ministerio de Juan el Bautista también, el que iba a preparar el camino para el Señor. Repito, no voy a tomar cada punto del libro de Mateo porque es muy extensivo. Voy a ir mencionando, sí, quizás los puntos más importantes del libro de Mateo. Mateo habla de la tentación de Jesucristo en Mateo 4 y creo que esta parte es importante, especialmente cuando el diablo le ofrece al Señor todos los reinos de este mundo y le dijo, velo, si inclinado ante mí me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Probablemente hemos leído esto, pero esto es lo que ofrece el diablo. El diablo nos ofrece riqueza, nos ofrece placeres, nos ofrece materia de este mundo. Eso es lo que el diablo puede ofrecer, cosas de este mundo, y eso es lo que el enemigo le estaba ofreciendo a Jesucristo en esa tentación. Y cada vez Jesucristo le dijo al diablo, escrito está, escrito está. Y esto es para nosotros. Cuando tengamos nosotros las tentaciones, tenemos que decir, escrito está. Esto no va a pasar conmigo. Esto no va a ocurrir en mi vida. Esto no va a pasar en mi hogar, en mi familia, porque escrito está y tenemos que declarar la palabra así como Cristo la declaró ante el enemigo en medio de la tentación. Hemos leído probablemente estas tentaciones en Mateo 4 y no vamos a ir una por una, pero es importante lo que el enemigo ofrece siempre. El enemigo tienta ofreciendo las cosas de este mundo. Sí me quiero referir a las bienaventuranzas, no a todas, desde luego. Vamos a leer lo que habla Mateo 5 de 3 al 11 acerca de las bienaventuranzas y me quiero detener solamente en una de ellas. Pero vamos a leer esto, Mateo 5 3 al 11 acerca de las bienaventuranzas, por favor. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece.
Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Amén, amén. Esta versión que leyó Virginia habla de bendición. La versión que yo tengo habla de bienaventurados. Hay otra versión que habla de dichosos. Pero el concepto es este. Hay bendición, hay bienaventuranza en lo que habla aquí la palabra de Dios, en los misericordiosos, en los que buscan la paz. Pero voy a referirme a la primera bienaventuranza que dice ser pobre en espíritu. Yo estuve buscando varias definiciones a esto y esta es la definición que me parece más. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Probablemente lo hemos oído, probablemente hemos escuchado definiciones, pero esto es lo que yo pude encontrar. Ser pobre en espíritu es reconocer tu absoluta bancarrota espiritual delante de Dios. Repito, ser pobre en espíritu es reconocer tu absoluta bancarrota espiritual delante de Dios. Es entender que no tienes absolutamente nada de valor para ofrecerle a Dios. Ser pobre en espíritu es admitir que, debido a tu pecado, estás completamente arruinado espiritualmente y no puedes hacer nada para librarte de tu grave situación. Jesús está diciendo que sin importar tu estatus de la vida, debes reconocer tu pobreza espiritual antes de poder venir a Dios con fe para recibir la salvación que Él ofrece. Repito, probablemente hemos escuchado esto, ser pobre en espíritu. Y yo creo que es esto. Lo que acabo de leer es tener una bancarrota, sentirnos en bancarrota espiritual, que no tenemos nada para ofrecerle a Dios, que si no es a través de Él, espiritualmente estamos muertos. Si nos consideramos que tenemos un valor delante de Dios, pues no es esto a lo que se refiere la palabra. Tenemos que reconocer esto, que sin Él no podemos hacer nada. Nada podemos hacer sin Él. Que separados de Él estamos muertos espiritualmente. Que sin Cristo estamos perdidos, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. A esto se refiere el estar, ser bienaventurados los pobres de espíritu. Y les invito a que ustedes lean las bienaventuranzas o las bendiciones que habla aquí en Mateo 5 de una manera más detenida, porque a veces lo leemos quizá un poco rápido y cada una de las bienaventuranzas o estas bendiciones tienen contenido muy bonito. Repito, por cuestión de tiempo no vamos a poder hacerlas una por una, pero los invito a ustedes que lean también estas bienaventuranzas, que lean Mateo 5 también, que tiene que ver con esto. Pero repito, solo en Él nosotros tenemos vidas. Nuestro espíritu se vivifica. Solo en Él. Aparte de Él, estamos espiritualmente en bancarrota, como leíamos aquí. Otra parte importante del libro de Mateo es la oración. La importancia de la oración la vemos aquí en el Padre Nuestro. Y vamos a leer esta cita. Vamos a leer Mateo 6, de 5 al 15. Si esto está aquí es porque el Señor le está dando mucha importancia
a la oración, a la manera de comunicarnos nosotros con Él. Y vamos a leer esto, el Padre Nuestro. Vamos a leer Mateo 6, del 5 al 15, por favor. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 No escuché la parte que dice, porque si no perdonas a otros las ofensas, tampoco seremos perdonados. Y creo que esa parte es muy importante. El perdonar. En el versículo 15, en esta versión dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. La importancia de orar, la importancia de perdonar, la importancia de saber lo que Dios nos está haciendo en esta escritura. Él nos dice algo muy importante. Si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Y esto tiene un significado eterno. Porque si Dios no nos perdona a nosotros, estamos caídos. Por eso es muy importante que haya perdón en nosotros. Que haya perdón. Siempre tiene que haber perdón. Y no es porque alguien se merezca el perdón. Si alguien nos hizo algún mal, que, que se merezca el perdón. No es que se lo merezca. Es que tenemos que hacerlo para que Dios nos perdone a nosotros también. Así que la próxima vez que ustedes reciban una ofensa de alguien haga un mal a ustedes, tenemos que fluir en ese perdón, recordando esta palabra, que si nosotros no perdonamos, tampoco nos va a perdonar el Padre a nosotros. El orar es muy importante, por eso está esto aquí, y yo sé que no solo Mateo habla de esto, varios libros en la Escritura hablan de la oración, pero Mateo quizá lo está llevando un poquito más elevado aquí, todo lo que es la oración, la manera como debemos orar, cómo le debemos pedir al Padre, cómo debemos exaltarlo, glorificar su nombre, todo lo que tenemos que hacer en medio de la oración. Pero repito, si no perdonamos, estamos mal, estamos caídos. Pidámosle al Señor, si tenemos ese problema nosotros de que nos cuesta perdonar, pidámosle al Señor que nos dé eso, porque Él nos lo va a dar. Porque si Él nos dice eso es porque Él nos va a permitir que perdonemos. Tenemos que perdonar para ser perdonados. Otro punto importante que veo en Mateo 6 tiene que ver con lo que nosotros vemos. Mateo 6 nos advierte lo que es el ojo, la lámpara de nuestros cuerpos.
Mateo 6, 22 al 23. Vamos a leer esta parte. No sé quién la tiene. Vamos a leer Mateo 6, 22 al 23. Dice así, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén, amén. No sé si Ligia Alzastro también tiene Primera de Juan 2. Ujú. Sí, Vamos a leer de una vez, por favor. dice, Juan 2 es 15, 16, ¿verdad? Correcto, sí. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén, amén. Quiero conectar estas dos escrituras y es la única escritura que tomé fuera de Mateo, porque nos habla aquí de los deseos de los ojos. Dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y la cita anterior nos está hablando que la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice que si nuestro ojo está sano, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Y lo que esto se refiere, qué estamos viendo? ¿Qué ven nuestros ojos? Y hemos estado viendo, o mi esposa ha estado viendo una serie de reyes de David, y estábamos viendo David cuando pone los ojos en Betsabé. Cuando él debería haber estado en la guerra, se queda en su terraza y empieza a ver a Betsabé que se estaba bañando. Y a través de eso, David cayó en pecado y fue fuerte, fue bien mala la experiencia que tuvo David a través de esto, porque puso sus ojos en el pecado, puso sus ojos en la lujuria, en ver a Betsabé bañándose. Los ojos de David se enfocaron en algo que no debía enfocarse en ese momento. David ya tenía varias esposas, pero había en él quizá lascivia o lujuria, eh, y se enfocó en Betsabé, que era esposa de Urías, un soldado de David. Y a través de este pecado que entró por los ojos, mandó a matar a Urías, trajo a Betsabé al palacio, se unió con ella y, y fue un pecado grande, porque los ojos de David estuvieron donde no tenían que estar. Por eso dice los deseos de los ojos en esta escritura que acaba de leer Ligia. Eso es de la carne, eso es de este mundo, es pecaminoso. Y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestro ojo está sano, nuestro cuerpo está sano. Pero si nuestro ojo es malo, todo el cuerpo estará en tinieblas, dicen. Todo el cuerpo estará en tinieblas. Repito, no podemos sacarnos los ojos o andar con los ojos cerrados toda la vida, pero pidámosle a Dios que nos ayude dónde enfocarnos, qué es lo que estamos viendo, ya sea en la tableta, el teléfono, en la televisión, o no sé. Pero digámosle al Señor, Señor, que mis ojos los use para alabarte a ti, Señor, para glorificar tu nombre, no glorificar mi carne, no para nosotros, para glorificar el nombre del Señor. Cuidemos lo que vemos, cuidemos dónde están nuestros ojos. Esto es muy importante. Otro punto importante en Mateo, también lo encontramos en Mateo 6, y vamos a leer Mateo 6, 31 al 34, por favor.
Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias, Ligia, gracias. Creo que esta escritura, principalmente Mateo 6:33, creo que es la clave para muchas necesidades. Es la clave que tenemos los cristianos para recibir respuestas para muchos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Si nos vamos anteriormente a esto, lo que está hablando la palabra del abrigo, del alimento, de nuestras necesidades, esas son las cosas que serán añadidas. Pero nos dice, busquemos siempre primeramente el reino de Dios y su justicia. Creo que es una clave para nosotros, algo importante para nosotros. Buscar de Él primeramente. Cuando nos levantemos, si tenemos el tiempo, Señor, pongo este día en tus manos. Orar ante el Señor. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Clamar a Dios, buscar la presencia de Dios, poner el día en sus manos, buscar de Él primeramente su reino y su justicia, porque de ahí vendrá todo lo demás. Eso es lo que dice la Escritura. Ahí es la puerta para recibir la bendición de Dios. Pero si nos levantamos y nos vamos a trabajar y vamos a buscar nosotros lo que tenemos que hacer en el día, sin poner al Señor primero, pues estamos lidiando nosotros con nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia, nuestros propios medios, todo lo nuestro, y estamos dejando a Dios a un lado. Él nos dice, busquemos de Él primero, busquemos de Él primero. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y es la clave para todo, en todas nuestras necesidades, en la casa, en el hogar, con los hijos, con la familia, en la salud, en las finanzas, todo. Todo vendrá si buscamos de Él primero. Pero tenemos que hacer esto, buscar el reino de Dios y su justicia primero. Cada día, cada día. Creo que esto es muy importante para todos. Repito, es una clave para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, buscar de Él primero. Y Mateo, como recolector de impuestos, como publicano que era, sabe esto, lo sabe. Todo va a venir por añadidura cuando buscamos de Él primero. Vamos a leer ahora Mateo, en Mateo 7, otra advertencia muy importante que no solamente está aquí, pero Mateo hace esta advertencia acerca de los falsos profetas. Y vamos a leer Mateo 7 del 15 al 20 primero, a ver qué nos dice la palabra acá. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su propio fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes reconocer uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos. Un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puede identificarse a la gente con sus acciones. Amén, amén. Creo que la advertencia, creo que esta escritura es muy importante para todos nosotros, porque la palabra nos advierte y creo que eh, eh,
probablemente Jerry va a tocar esto en la segunda parte de Mateo, de que aún los elegidos, aún los cristianos, aún los que estamos en los caminos del Señor, podemos ser engañados. Y probablemente va a ocurrir de esa manera. Muchos cristianos van a ser engañados. Por eso nos advierte la Escritura, nos advierte Mateo aquí. Cuídense de los falsos profetas. Más adelante va a decir, cuídense de los falsos maestros que vienen disfrazados de oveja, pero son lobos feroces, dice la palabra. Tengamos cuidado. Y la única manera que podemos eh, discernir esto es sabiendo la palabra, sabiendo qué es lo que estamos escuchando, qué nos están diciendo, o qué nos están enseñando. Por eso es muy importante todo lo que estamos escuchando, aún lo que estamos escuchando aquí, ir a la palabra y revisarlo y compararlo y que Dios nos dé discernimiento, sabiduría de lo que estamos oyendo acá. O en cualquier parte, cuando van a la iglesia, cuando oyen a un predicador en la tele, lo que sea, que estemos seguros de que no nos están engañando. Alguien decía, la mentira no viene 100% como mentira. A veces viene como verdad 90% y solo un 10% es mentira. Pero así entra, tan sutil como esto, entra la falsedad, entra la mentira. Así es como el diablo ha traído la mentira. Desde un principio, con un poquito, muy sutil, para engañar al pueblo de Dios. Mateo nos está advirtiendo acá. Tengan cuidado de los falsos maestros, tengan cuidado de los falsos profetas. Y repito, solo conociendo nosotros la palabra de Dios podemos discernir lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es palabra de Dios. ¿Quién entrará en el reino de Dios? Habla Mateo en 7, 21 al 23. Vamos a leer sobre esto. ¿Quién entrará en el reino de Dios? Vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, todos ustedes que violan las leyes de Dios. Amén, amén. ¿Quién entrará en el reino de Dios entonces? Dice la palabra, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es aquel que diga, estoy haciendo todo esto para el Señor. Cuidémonos cuando hay gente que están hablando de esto. Es que yo doy clases para el Señor. Yo estoy haciendo esto para Dios. Yo estoy predicando, estoy llevando sanidad ante la gente. La persona que se proclama a sí mismo como maestro, como profeta, como sanador, como lo que sea, cuidémonos de eso. El verdadero servidor de Dios no tiene que andar contando, diciendo las cosas que está haciendo para Dios. Las hace para Dios únicamente. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuidémonos de esto y cuidémonos nosotros, de darnos gloria a nosotros mismos, de lo que estamos haciendo para Dios. Porque si lo hacemos para Dios, es para Él, para la gloria de Dios, que no sepa la mano izquierda, la mano derecha lo que hace la otra. Que, que sea Dios el que nos esté escuchando, que sea Dios el que esté viendo las cosas que hacemos. Creo que a esto se está refiriendo la palabra. No el que digan, en tu nombre, Señor, eché demonios. En tu nombre, Señor, profetizamos. En tu nombre, Señor, estamos haciendo muchas obras. Dios está viendo lo que hacemos. Dios está viendo esto. Así que cuidémonos de esta gente y cuidémonos nosotros también.
Ahora, esto es muy diferente a declarar ante la iglesia lo que Dios está haciendo a través de nosotros, no para gloria de nosotros. Y, y yo sé que Carmencita y Don Marco están haciendo una obra para el Señor, pero ellos le dan la gloria a Dios. No lo estamos haciendo nosotros. Ellos están haciendo eso para glorificar el nombre del Señor y no lo andan publicando por todas partes. Dios sabe lo que están haciendo y así cualquiera de nosotros, cuando Jerry va a alguna parte a llevar la palabra, él no anda diciendo estoy haciendo esto para Dios. Dios sabe, es para gloria de Él. O cualquiera de nosotros que esté haciendo una buena obra, no la vamos a publicar y cantarla a los aires para que todo el mundo se dé cuenta. Dios sabe lo que estamos haciendo. Repito, si es cuestión de testificar ante la iglesia, lo que sea, las obras de Dios, pues ya es diferente. Esto es diferente. Pero cuidémonos de todo esto. Cuidémonos de lo que es, de escuchar gente, de las cosas que están haciendo para Dios. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Qué habla Mateo también siguiendo aquí la lectura en Mateo 7? ¿Cuál es el fundamento donde nosotros tenemos que estar parados, asentados, fundamentados? Vamos a leer acá, Mateo 7, 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpean contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpean contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Beauty. Amén. Entonces, ¿cuál es el fundamento donde tenemos nosotros que construir, edificar? El fundamento donde tenemos que estar nosotros fundamentados es la palabra de Dios. Dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. El que oye la palabra y la hace es un hombre prudente, una persona prudente, sabia. Pero el que no las hace, dice la palabra aquí, es semejante a un hombre insensato que edificó sobre la arena y vino la lluvia, los vientos y azotaron contra esa casa y se derrumbó porque estaba sobre la arena. Nos está hablando Mateo aquí. ¿Cuál es el fundamento donde tenemos que edificar, donde tenemos que construir? La palabra de Dios. La palabra cuando la hacemos, cuando la cumplimos, no solamente el escuchar, y más adelante en la Biblia hay un pasaje de esto también, que no solamente escuchar la palabra, es ser hacedores de la palabra. Y Mateo nos está hablando de esto, ser hacedores, es cuando escuchamos la palabra, cuando vemos la palabra y la cumplimos, la hacemos, la llevamos a cabo. Somos sabios, somos prudentes, porque estamos edificando sobre la roca. Que no importa la lluvia, no importa los problemas, no importa las cosas que vengan contra nosotros, estamos fundamentados en esa roca. Cristo mismo es la palabra. Y si estamos en Cristo, estamos bien fundamentados. Repito, no importa la circunstancia, las situaciones que vengan sobre nosotros, estamos bien fundamentados en Cristo, bien fundamentados en su palabra. Y Mateo nos está advirtiendo sobre esto. No solamente escuchen la palabra,
Hagamos la palabra, porque ahí estaremos bien parados en Cristo Jesús, en la palabra. Hay muchos pasajes de Mateo que podemos releer, que podemos comentar. Mateo nos habla de que son pocos los obreros y nos habla sobre esto. No vamos a entrar a este pasaje, pero sí lo quiero comentar. Dice que la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Mateo nos está hablando aquí de que nos llama a nosotros, al mundo, a llevar esta palabra, que seamos obreros, porque la gente está ahí. Y yo sé que a veces nos cuesta abrirnos con la gente y llevar la palabra, pero Mateo nos está diciendo, ahí está la cosecha, ahí es donde está la cosecha y es abundante, pero los obreros son pocos. Mateo también nos habla en Mateo 11 de que en Él encontramos descanso. Cuando nos sentimos abatidos, nos sentimos cansados, dice que en Él encontramos ese descanso. Dice, mi yugo es suave y mi carga es liviana. En el Señor vamos a encontrar eso que necesitamos. Todo esto habla Mateo en la palabra. Y repito, no vamos a entrar en toda esta parte porque sería extenso y todavía falta una parte la próxima semana. Pero vamos a cerrar con Mateo 14, 28 al 30. Creo que es importante lo que habla acá de lo que pasó con Pedro. Y vamos a leer esta parte. Mateo 14, 28 al 30. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Eh, Probablemente estamos viviendo tiempos difíciles, de muchas situaciones difíciles, problemas de salud, de finanzas, repito, y, y todo esto el enemigo lo presenta delante de nosotros para que quitemos la mirada de Cristo. Y Pedro, en este pasaje, mientras él tenía la mirada en Cristo, iba caminando sobre el mar, sobre las aguas. En el momento que apartó la mirada y comenzó a enfocarse en el viento, en la tormenta, comenzó a hundirse. Y yo sé que probablemente todos hemos leído este pasaje o hemos escuchado este pasaje, pero creo que es importante mantener la mirada en Cristo, nunca apartar la mirada de Él. Y como hablaba antes, van a venir situaciones difíciles en nuestras vidas, en nuestro hogar, nuestra salud, las finanzas. Van a venir, porque está prometido de que habrá aflicción en este mundo. Cristo mismo lo dijo, pero Cristo dijo que no temamos. Él ha vencido el mundo. Una y otra vez la palabra nos dice, no teman, no teman, no teman. Y este pasaje nos viene a confirmar esto. En el momento que quitamos los ojos de Cristo, en el momento que dejamos de confiar, en el momento que empezamos a dudar, empezamos a hundirnos en las situaciones adversas que vienen sobre nosotros. Jesucristo está ahí para darnos la mano siempre. Aunque nos estemos hundiendo, Él estira la mano, Él nos da la mano y nos rescata, porque van a venir situaciones difíciles.
Y él pregunta a Pedro aquí, ¿por qué dudaste? Y la pregunta es para nosotros. ¿Dudamos nosotros cuando vienen situaciones difíciles? ¿No confiamos en el Señor plenamente? ¿No confiamos en las promesas, en la palabra que Dios nos ha dado? Mateo nos está hablando de esto. Y es un punto importante en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor. Confiar en Él en medio de las circunstancias. Confiar, creer. La palabra de Dios dice que todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. La palabra lo dice. Y mientras nos mantengamos en esa roca sólida de su palabra, creyendo, confiando, vamos a estar bien. No quiere decir, repito, que no va a haber situaciones adversas, van a haber, pero Dios nos va a ayudar a pasarlas todas. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas nos librará el Señor. De todas nos librará el Señor. Esa es la primera parte del libro de Mateo. Repito, no he tomado todos los capítulos, todo lo que está escrito. Traté de sacar quizá los puntos más importantes de la primera parte de Mateo. La próxima semana estaremos hablando de la segunda parte de Mateo y vamos a seguir haciendo estudios de los evangelios, de los 4 evangelios que tenemos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. O sea,